sea, las generalidades, las farmacodinamia, eh, eh, farmacocinética, todo este tema, incluyendo farmacocinética clínica, todo esto va a ser el material del primer examen. Entonces, el examen pues va a ser en línea. Y pues esa va a ser su primera calificación de exámenes parciales. Bueno, vamos a ver, déjenme ver. Ok. Muy bien, pues vamos a iniciar la clase de hoy. ¿Hay alguna duda en lo que hemos visto? Que dicen, ya ni se acuerdan, ¿verdad? Bueno, vamos a quedarnos donde nos habíamos quedado, que fue en esta diapositiva media rara, pero que trae mucha información y que es una información bien práctica, porque en realidad así es como administramos los fármacos en un paciente. A menos que sea dosis única, pero cuando es dosis única es pues por algo muy simple, un dolor de cabeza o algo que requiere nada más una sola dosis, pero en general utilizamos varias dosis. Los tratamientos en promedio duran de 3 a 10 días. Y hay tratamientos que son de por vida. Por ejemplo, en la hipertensión, pues los antihipertensivos son de por vida. A veces cambiamos de medicamento y entonces vuelve a suceder esto. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? A que cuando damos un medicamento, lo damos en dosis múltiples y sucesivas. O sea, primero una dosis y luego otra dosis. Y pongo mi puntero láser. Entonces, cuando empezamos a dar el medicamento, damos una dosis, empezamos con el cero porque ese paciente, si no le habíamos dado antes medicamento, pues su concentración plasmática de ese medicamento es cero. Entonces le damos la primera dosis. Antes de que caiga la concentración, le damos la segunda, la tercera. Y en un fármaco que tiene una cinética de eliminación de primer orden, al rato vamos a hablar de eso, se va a llegar a un equilibrio. ¿Por qué? Porque hablábamos de que la eliminación de primer orden es cuando la eliminación va a ser proporcional a la concentración plasmática. Eso ocurre con la gran mayoría de los fármacos, más del 80% de los fármacos tienen una eliminación de primer orden, lo cual es lógico. O sea, los que tienen una eliminación esencialmente renal tienen una eliminación de primer orden. ¿Por qué? Porque lo que se va a excretar del fármaco por riñón, a ver, dejen nada más los silencio porque me estoy oyendo yo otra vez en su silenciar a todos, así. Ya lo silencié a todos, pero cualquiera puede activar su micrófono por si quiere hacer una pregunta.
Entonces, decíamos la eliminación renal es de primer orden, o sea, proporcional a la concentración plasmática, porque lo que se está filtrando es el plasma. Entonces, si el plasma tiene mayor concentración de fármaco, entonces se va a eliminar más, porque se va a filtrar más. Los que tienen otro tipo de cinética es porque su eliminación es por medio de otra vía, ya sea por metabolismo hepático o por eliminación de tipo hepático a través de bilis. Eso sí, generalmente tienen otro tipo de cinética. Pero en general preferimos los fármacos que tienen eliminación renal. Y entonces por eso casi todos ellos tienen una eliminación de primer orden. Entonces van a llegar a un equilibrio entre las dosis que estamos aplicando y la concentración plasmática. O sea, ahorita vamos a ver esas características. Fíjense bien que aquí el tiempo no está en horas, sino está en múltiplos de vidas medias. Semivida quiere decir vida media. Ya habíamos definido que vida media es el tiempo necesario para que se elimine la mitad de la concentración plasmática. Entonces, así es como está puesta esta gráfica. O sea, cada vez que damos la dosis es porque se está cumpliendo una vida media. La concentración pues está en unidades estándar. Generalmente es miligramos por litro, pero podemos usar otro tipo de unidades. Entonces, el tiempo del estado de equilibrio va a ser independiente de las dosis. O sea, la concentración del estado de equilibrio es proporcional. F es un concepto que vamos a ver en farmacocinética clínica, pero de una vez se los digo que F es la biodisponibilidad. Aunque lo van a ver mejor en la tarea de farmacocinética clínica, biodisponibilidad es el resultado, o lo que quiere decir es, si yo doy una dosis en una vía de administración, por ejemplo, por vía oral, o sea, una tableta o una cápsula, y doy 500 miligramos, ¿qué porcentaje de esos 500 miligramos, o sea, de lo que trae la cápsula, llega al compartimiento central, al plasma? Un fármaco que tiene una biodisponibilidad de 50% quiere decir que de esos 500 miligramos que administré, 250 miligramos llegan al plasma. Ese es el concepto de vida media. O un fármaco que tiene un 10% de biodisponibilidad, quiere decir que de esos 500 miligramos, nada más 50 miligramos llegaron al torrente plasmático, ¿verdad? O uno que tiene 90% de biodisponibilidad, es el que va a llegar, 450 miligramos de esos 500 van a llegar al plasma. Entonces, a eso se refiere la letra F, a la biodisponibilidad. O sea, el porcentaje de fármaco que se administró y que llega al plasma. Entonces, representa principalmente la absorción. Un fármaco que se absorbe en forma muy eficiente va a tener una biodisponibilidad alta, y otro que se absorbe lentamente
va a tener una biodisponibilidad baja. Aunque hay otro factor, sobre todo en la vía oral, que es lo que llamamos metabolismo de primer paso, que también lo van a ver en farmacocinética clínica. O sea, los fármacos, cuando se dan por vía oral, sobre todo por tubo digestivo, para absorberse en la tripa. Recuerden ustedes de anatomía que la absorción a través del tubo digestivo pasa a la mucosa y llega al torrente, ya sea sanguíneo, al plasma de la sangre, pero esa sangre es sangre venosa, la que por donde se va el fármaco que se absorbe es por sangre venosa. Y esa sangre venosa, desde el último tercio del esófago hasta el primer tercio del recto, o sea, todo el tubo digestivo, desde el último tercio del esófago, el estómago, el duodeno, el yeyuno, el ilion, todo el colon, todo el colon, el ascendente, el transverso, el descendente, el sigmoides y el primer tercio del recto, toda esa circulación venosa llega al hígado a través de la vena porta. Estoy seguro que sí, eso sí se les quedó claro de anatomía. Entonces, cuando usamos vía oral, ese es un factor que interviene y que puede ser muy importante, porque al pasar por el hígado puede darle una biotransformación y al biotransformarlo, al metabolizarlo, lo va a convertir en otra cosa. Al rato vamos a hablar un poquito de metabolismo, que ya seguramente ya lo saben porque en la tarea ya está, ya lo tuvieron que estudiar. Por eso es que la tarea es antes de que veamos el tema. Con la idea es de que me entienden mejor. Los que hicieron su tarea me van a entender mejor. Los que nada más hicieron copy and paste, pues no me están entendiendo casi nada. Pero entonces, esa es otra forma de eliminación. Porque fármaco que se convierte en otra cosa, pues ya no es el fármaco, es la otra cosa. Entonces, la biodisponibilidad por absorción gastrointestinal interviene mucho el metabolismo que le llamamos metabolismo de primer paso. ¿Por qué de primer paso? Porque en cuanto se absorbe, el primer paso es metabolizarse. Entonces, ese es otro factor que también participa en la biodisponibilidad. En otras vías de administración, como es la intramuscular, la subcutánea, la nasal, ahí la biodisponibilidad no se ve afectada por el metabolismo de primer paso, porque no tienen metabolismo de primer paso. Si ustedes inyectan en el glúteo, se va a absorber y va a pasar a la circulación venosa general. Eventualmente sí pasa por el hígado, ¿verdad? Pero ya en una segunda, tercera, cuarta, quinta vuelta de circulación. No como en el tracto gastrointestinal, que ahí sí toda la circulación venosa va a pasar por el hígado. Entonces, esta biodisponibilidad es F y CL es aclaramiento.
Aclaramiento también se le llama depuración, y en realidad lo que refleja es la eliminación, sobre todo la eliminación renal o la eliminación por la primera principal vía. Pero es el aclaramiento, o sea, la eliminación. Entonces, un fármaco que tiene mucha biodisponibilidad, pues rápidamente sube en su concentración. Y un fármaco que tiene un gran aclaramiento no va a llegar tan arriba, sino se queda más abajo. Entonces, la proporción entre la que se absorbe y lo que se aclara, o sea, se elimina, es lo que determina el equilibrio. Si el equilibrio se hace muy arriba o se hace muy abajo. Claro que la biodisponibilidad la podemos manejar con la dosis. Un fármaco que tiene una biodisponibilidad baja, si queremos llegar a la ventana terapéutica, tendremos que usar dosis más altas. Al rato lo vamos a ver. Ahora, las fluctuaciones pues van a depender de las dosis y del intervalo. Aquí está puesto que el intervalo es la vida media. Es una forma de llegar al equilibrio. Por eso muchos fármacos, muchos medicamentos en el vademecum, que es ese librote que generalmente deben tener en su consultorio, para cualquier problema de memoria, o en su computadora o en su celular. Este vademecum, la información que tienen los vademecums es la que dan los laboratorios. Los buenos laboratorios dan una información bastante completa. Los laboratorios chafas pues, dan la menor información porque no quieren gastar. Pero en general los medicamentos de patente traen una buena información, y una información que casi nunca falta es la vida media del fármaco principal, o sea, del principio activo del medicamento. Entonces ahí vienen las vidas medias, y una forma de que ustedes pueden dosificar a su paciente es dándole intervalos de vida media. Claro que ya con la experiencia, los vademecums a veces sugieren otro tipo de dosificación, ¿verdad? Pero casi todos están basados en la vida media. Hay unos que dan 1.5 la vida media, hay otros que dan cada 2 vidas medias. También tiene que ver mucho la comodidad de tomar el medicamento. Si un medicamento tiene una vida media de 9 horas, pues es muy complicado andarle dando las dosificaciones cada 9 horas. Generalmente se usa o cada 8 horas o cada 12 horas, que son intervalos más cómodos para el paciente, o en el hospital para el servicio de enfermería también. En los hospitales, los intervalos cómodos son importantes, no nada más para hacerle la vida más fácil a las enfermeras, sino también porque si usamos los intervalos que las enfermeras usan para dosificar, que generalmente son cada 4, 6 o 8 horas o 12, hay menos errores. Si damos intervalos muy complejos que no siguen estos patrones, eh, con frecuencia el servicio de enfermería puede cometer errores de omisión, o sea, de que se les va una dosis porque pues a esa hora normalmente es cuando están desayunando, entonces, o merendando, entonces no, se les olvida y no le dan la dosis. Entonces hay que tener cuidado, hay que usar
esquemas de dosificación, o sea, de intervalos que sean más o menos cómodos para el paciente o para el servicio de enfermería. Cuando hay una absorción lenta, estas curvas tienden a ser más planas que cuando tienen una absorción rápida. Esto es algunos principios de cuando se dan intervalos. La dosificación se establece por intervalos y es el esquema que más se utiliza. Bueno, vamos a ver la siguiente, si no tienen preguntas. Esta es generalmente las principales características de una curva tiempo-acción. Fíjense bien que aquí ya cambiamos de farmacocinética. Tiene que ver con la farmacocinética, pero esa es una curva tiempo-acción. O sea, donde ven en el eje X está el tiempo y en el eje Y está el efecto. Y esto es básicamente para ver tiempos. Aquí no, aquí es una misma dosis y generalmente estamos viéndolo aquí con una dosis única. Esta no es una vía intravenosa, esto es oral o intramuscular o subcutánea, pero no es una vía intravenosa. O sea, vamos a suponer que fue oral. O sea, le dimos la cápsula y conforme se absorbe empieza a subir la concentración plasmática. Y aquí es donde está el concepto de ventana terapéutica, que aquí le dicen intervalo terapéutico. O sea, de este nivel a este nivel, o sea, de estas concentraciones es donde hay un efecto terapéutico. Entonces, en este tiempo, que puede ser 30 minutos, por ejemplo, es donde inicia el efecto. ¿Por qué? Porque se llegó a una concentración que llega al intervalo terapéutico. Y entonces sigue aumentando la concentración hasta que llega el efecto máximo. Y aquí pudiéramos tener entonces el tiempo de efecto máximo. Luego después empieza a disminuir el efecto porque empieza a disminuir la concentración plasmática hasta que llega al fin, o sea, al umbral del intervalo terapéutico. Y de aquí para acá ya no hay efecto. Entonces, el tiempo de duración de la acción es de este tiempo a este tiempo. Y todo esto es una concentración plasmática que no tiene efecto, pero que todavía hay fármaco en sangre, en fármaco en plasma. Este tiempo de duración de efecto también es de la información que casi todo buen laboratorio da sobre el fármaco. O sea, cuánto tiempo dura el efecto. ¿Por qué? Porque este también es otro criterio para ver cada cuándo voy a dar el medicamento. Generalmente, uno prefiere usar los intervalos más largos, porque generalmente son más cómodos para el paciente. Si le doy a un paciente que se esté tomando medicamento cada 2 horas, pues pobre paciente, va a ser una... imagínense ustedes tomando medicina cada 2 horas. Pues es
muy complejo. Fácilmente se les van a olvidar. O les va a tocar que se cumplen las 2 horas cuando están haciendo algo que no pueden dejar, por ejemplo, en medio de una clase. Y si no traen un termo con agua o algo con agua, pues van a tener que esperar a que se termine la clase. Y a lo mejor al terminar la clase ya tienen otra enseguida. Claro, ahorita pues también puede ser en línea. Entonces, eso dificulta y generalmente provoca irregularidades en la toma de los medicamentos. Algo que es muy cómodo es darlo cada 12 o cada 24 horas, de tal manera que se lo tomen ustedes, vamos a decir, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, o a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche. O cada 24 horas, se lo toman a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana y ya se olvidan de andar tomando su medicamento durante todo un día. Pero si el efecto dura 8 horas, pues no va a servir eso de darlo cada 12 horas. Entonces, este es también otro criterio muy importante para escoger y seleccionar cada cuándo voy a dar el medicamento. O sea, es la vida media, pero también la duración del efecto. Bueno, por lo visto estoy explicando muy bien porque me entienden a todo. Ahora, volvamos otra vez con la unión a proteínas. Habíamos hablado del ejemplo de mi maestro hematólogo, hablando de la unión a proteínas plasmáticas. Pero hablábamos de que no nada más el plasma tiene proteínas, sino también el líquido intersticial, incluyendo el mismo tejido graso. Claro, aquí no es agua, aquí es grasa. Obviamente un medicamento que está en grasa es porque es liposoluble, pero también el tejido graso tiene proteínas, sitios de unión al fármaco. A nivel intracelular, también hay sitios de unión, generalmente son proteínas. El líquido transcelular, que es el epitelio, digo, generalmente espacios ocultos, por ejemplo, en peritoneo, en pleura, ese también tiene proteínas. Ahora, por ejemplo, en el espacio intersticial, muchas veces son proteínas, pero por ejemplo en el hueso, eso no nada más es proteínas, sino son los cristales de hidroxiapatita, que espero lo hayan visto en histología, pero esa estructura donde está el calcio y el fosfato, haciendo la estructura ósea, esa de rígida, que es la que da el soporte al esqueleto. En realidad son cristales que se van tejiendo en redes o en láminas, dependiendo si es hueso esponjoso o es hueso compacto. Y ese calcio, esa hidroxiapatita puede tener afinidad por ciertos fármacos. Por ejemplo, los más típicos, los más conocidos son las tetraciclinas o algunos metales como el estroncio, como el estroncio y como el plomo, que se pueden fijar a hueso. Entonces, pero lo que tiene la mayoría de los tejidos son proteínas. Entonces, estas proteínas también van a estar jugando un papel
en, en la cinética y en... ¿Por qué? Porque si hay muchas proteínas o muchos sitios de unión, eso va a hacer que el fármaco dure más tiempo en ese tejido. Si tiene pocos sitios de unión para ese fármaco va a fluir más rápidamente. O sea, el fármaco que en realidad fluye, fíjense bien, es el que está libre. El que está unido, ese no puede pasar, sino el que pasa de un compartimiento a otro es el fármaco libre. Claro, esto es muy lógico, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta porque eso explica muchas de las cinéticas de eliminación que tienen los fármacos. Bueno, por ejemplo, aquí está este es un caso que es un ejemplo. La fenilbutazona ya no se usa, pero es un antiinflamatorio, así como el ibuprofeno, como el ketoprofeno, de ese tipo de fármacos, es la fenilbutazona. No se usa porque se empezaron a aparecer reportes de anemias aplásticas. Cualquiera de los dos nombres se les da. Es un tipo de anemia que puede ser bastante seria o a veces hasta grave. ¿Por qué? Porque la anemia se debe a que la médula ósea deja de producir eritroblastos y eritrocitos, por lo tanto. Entonces, es una anemia muy difícil de manejar y muchas veces es complicado. Entonces, es una enfermedad muy seria. Y eso se reportaron, no muchos, pero por la gravedad de la enfermedad, se retiró el fármaco del mercado. Hagan de cuenta así como si han estado leyendo y teniendo curiosidad por eh, cómo va la telenovela de la vacuna para el coronavirus, seguramente vieron que hace como una semana el laboratorio que en el mundo occidental lleva la ventaja, que es AstraZeneca, tuvo que suspender sus pruebas clínicas, las suspendió por una semana. ¿Por qué? Porque se reportó un caso, es la prueba de voluntarios de la fase 3 de estudio clínico, se reportó un caso de mielitis transversa. Y pues es una enfermedad bastante seria. Las mielitis transversas prácticamente todas son ocasionadas por infecciones virales. Entonces, pues eso paró prendió las alarmas y se paró el estudio hasta que reanalizaron los datos y luego ya los volvieron a seguir el estudio. Seguramente que tuvieron que demostrarle a los comités de ética, les tuvieron que demostrar que la frecuencia del problema fue muy raro, o sea, tuvieron que sacar cuál es la prevalencia o la incidencia de esta mielitis transversa. Seguramente fue bastante baja, o por lo menos lo suficientemente baja para convencer al comité de bioética que pues todos los medicamentos tienen efectos colaterales. Las vacunas es un tipo de medicamento, y que es una eventualidad muy rara que no supera a la eventualidad de otros efectos adversos
Y seguramente también pudieron demostrar que esa mielitis transversa se pudo resolver, probablemente con esteroides, no sé qué hayan hecho, pero que se pudo resolver. Y entonces ya les volvieron a autorizar continuar con las pruebas clínicas. Pero en el caso de la anemia plástica, pues es complejo, porque es una enfermedad bastante seria y a veces no tiene resolución. Entonces, por eso se sacó del mercado la fenilbutazona. Pero es un muy buen antiinflamatorio. Pero bueno, este experimento se hizo cuando todavía se usaba. Si se fijan, este experimento es del 57. ¿Qué es lo que se ve? Que cuando dan dosis bajas, la mayor parte del fármaco está unido. Fíjense bien, a una dosis de 200 micromoles o una concentración de 200 micromoles, pues casi como 170 están unidos a proteínas y como 30 están libres. O sea, el mayor porcentaje está unido a proteínas. Pero con dosis de 600, 450 están unidos, pero ya son casi 150 y hay una proporción mayor, perdón, hay casi 50 que están libres, pero a 800 ya llegan a ser 100 de 750. O sea, la proporción de fármaco libre va aumentando conforme aumentamos la dosis. Por eso, aunque un fármaco se una a proteínas, sí es algo que tenemos que considerar, pero esa unión a proteínas la podemos sobrepasar aumentando la dosis para tener suficiente fármaco libre para que pueda llegar a los otros compartimientos. Ahora, esta gráfica es el mejor ejemplo de que Dios aprieta pero no ahorca. Fíjense bien. Este es un paciente que tenía, bueno, estos aquí son conejos, pero háganle cuenta que son pacientes. Eso se usa en pacientes, por eso el concepto se usa en pacientes. Entonces, fíjense bien, este es un antibiótico. Aquí dice tienamicina, pero esto ocurre con penicilinas y con varios antibióticos. Que cuando el paciente no tiene meningitis o ninguna infección cerebroespinal, que es meningitis o meningoencefalitis, la concentración en el líquido cefalorraquídeo, CSF es líquido cefalorraquídeo, es cerebroespinal fluid. Entonces, en alguien que no tiene, que está sano, así como ustedes, si les ponen una dosis de este antibiótico, fíjense bien que se logran concentraciones muy altas en plasma
pero la concentración en líquido cefalorraquídeo es prácticamente de cero. ¿Por qué? Porque el antibiótico en condiciones normales, sin enfermedad, no pasa la barrera hematoencefálica. No sé si lo hayan visto en histología, pero lo debieron haber visto. La barrera hematoencefálica es una característica que tienen los vasos que inervan al cerebro, al bulbo y a la médula, o sea, lo que es nuestro sistema nervioso central. En ellos, estos vasos tienen una cubierta de células de glía alrededor de los vasos y de los capilares, sobre todo de los capilares, de varias capas de células de glía. Es como si tuvieran a un cable con un aislante alrededor, y es un aislante bastante grueso. ¿Cuál es el objeto de un aislante en un cable? Pues que no pase la corriente eléctrica, que no se salga la corriente eléctrica, que ustedes puedan agarrar un cable y no les dé toques. Bueno, acá es algo similar. O sea, el vaso tiene su cubierta para que no pase cualquier cosa de los vasos hacia el tejido nervioso. Nada más van a pasar, uno, los solutos que tienen transportadores específicos. Por ejemplo, los de aminoácidos, los de glucosa, algunos sales. Esos sí van a pasar. ¿Por qué? Porque en esos tenemos transportadores específicos que los pasan. Pero por difusión, todo lo que es hidrosoluble no va a pasar. Y lo que es medianamente hidrosoluble tampoco va a pasar. Tiene que ser muy liposoluble para que pueda pasar. Por ejemplo, los anestésicos. Los anestésicos son gases y generalmente no polares, por eso es que ellos sí pasan. Pero los fármacos o las sustancias hidrosolubles no van a pasar. Este antibiótico, como casi todos los antibióticos son hidrosolubles, entonces no pasa al líquido cefalorraquídeo. Aquí. Pero fíjense esta línea morada. Esta línea morada es si el líquido cefalorraquídeo es de una persona que tiene meningitis o meningoencefalitis, sí pasa. Este es alguien sano. Este es alguien que tiene meningitis. Entonces, en alguien que tiene meningitis o meningoencefalitis, el antibiótico sí logra concentraciones, no demasiado, pero sí es más o menos como del 2.5, eso es de 100, 2.5% de la concentración plasmática, lo cual es casi lo que logra cualquier fármaco en un tejido. Entonces, esto es muy importante. Esto es lo que permite poder darle antibióticos de forma exitosa a un paciente con meningoencefalitis. Y les digo, o sea, ese mecanismo de protección que significa la barrera hematoencefálica impediría que este antibiótico pasara, pero al haber inflamación,
porque meningitis quiere decir que hay inflamación, se afloja la barrera hematoencefálica y deja pasar al fármaco. Muy bien. ¿Alguna duda? No, doctor. Bueno, hay de ustedes si están dormidos, porque les va a ir como en feria en el examen. No, doctor. No, doctor. Bueno, ande después. Porque aquí acabamos esta parte de farmacocinética y nos vamos a ir a esta parte que sigue siendo de farmacocinética, pero a ver, dejen, veo. Hey. A ver, ¿dónde está la ventana? Ya están viendo esta diapositiva de fondo amarillo, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, hablábamos de que los fármacos se biotransforman, o sea, se metabolizan. Hay un caso clínico que está en sus tareas, que hay que hacerlo, y hay que estudiarlo para cuando estudien para el examen, porque es un caso clínico de un paciente y que así hay pacientes, los van a ver, no son pocos los pacientes que reciben polifarmacia. ¿Qué quiere decir polifarmacia? Pues que le dan varios fármacos. Ese paciente que viene en ese caso clínico es un paciente que es diabético, es hipertenso, creo que tiene gastritis, tiene asma, creo, no sé, tiene varias enfermedades. Y hay pacientes que así están, que son diabéticos, hipertensos y asmáticos. Yo conozco 2 buenos amigos que así están, diabéticos, asmáticos, hipertensos. Y eventualmente les da insuficiencia cardíaca por la hipertensión y todo lo que tienen. Entonces, tienen que recibir medicamentos para la diabetes, tienen que recibir medicamentos para la hipertensión y cuando les da broncoespasmo tienen que recibir medicamentos para el asma. Y en ese paciente yo les pido que me expliquen cómo se metaboliza cada uno de esos fármacos. Los medicamentos que puse son ejemplos de las distintas formas de eliminación. Entonces, hagan con cuidado esa tarea y con esa tarea van a poder revisar estas partes. Pero el metabolismo en general también se le llama biotransformación de fármacos. Es una serie de reacciones bioquímicas que llevamos a cabo. Generalmente tienen un fin. Y el fin es que una molécula que es parcialmente hidrosoluble, hacerla más hidrosoluble. Fíjense bien, aquí está nuestra vieja conocida, la aspirina. Aquí tiene un grupo muy polar, que es este grupo carboxilo.
Por eso es parcialmente hidrosoluble. Pero aquí tiene un grupo acetilo pegado a un OH, bueno, a un oxígeno. Y esta puede hacer puentes hidrógeno, pero muy débiles, muy débilmente, porque este metilo le da poca polaridad. Entonces tiene un grupo hidrosoluble y otro grupo muy poco hidrosoluble. Entonces, el objeto del metabolismo es hacerlo más hidrosoluble. Para ello tenemos que el metabolismo en general, y esto es una división con fines didácticos. Quiero que les quede claro eso. O sea, esta división de que lo dividimos en fase 1 y fase 2 es con fines didácticos. El hígado no sabe de didáctica. El hígado hace lo que le es más fácil. La reacción que requiere menos energía, o sea, requiere menos trabajo, es la que lleva a cabo para cumplir su objetivo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la aspirina sí sufre una reacción de fase 1, que es una hidroxilación. En este caso es una hidroxilación, o sea, rompe este acetilo, o sea, desacetila y deja un grupo hidroxilo. Y entonces ya tiene dos grupos polares. La aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, le quita el grupo acetil y queda como ácido salicílico. Pero todavía una parte de la aspirina que se toman, como un 30%, puede ser todavía sufrir una reacción de fase 2, que generalmente es una conjugación. O sea, se le va a pegar otra molécula que es muy hidrosoluble. Por ejemplo, en este caso es el ácido glucurónico. El ácido glucurónico es una glucosa ácida. ¿Por qué? Porque tiene un grupo carboxilo en el carbón 1 y en el carbón 6. Entonces, se pega aquí el ácido glucurónico y entonces fíjense, ahora esta aspirina tiene un grupo polar aquí, otro grupo polar aquí, otro grupo polar aquí, otro grupo polar aquí y otro grupo polar aquí. O sea, de tener dos grupos, ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5 grupos polares. Entonces, este es todavía mucho más hidrosoluble que este. Y los dos son más hidrosolubles que el primero. Entonces, el objetivo del metabolismo es a las moléculas poco polares hacerlas polares. ¿Por qué? Porque si son polares, se van a excretar por nuestra principal vía de eliminación, que es la renal. Acuérdense que el riñón excreta cosas a través de agua. Entonces, para eliminarlas por la orina, tienen que ser hidrosolubles. Entonces, el objetivo de la biotransformación o metabolismo de fármacos es hacerlos hidrosolubles. Y tiene reacciones simples, sencillas, que son las de fase 1, y una reacción que es un poquito más elaborada, que es de conjugación. Se puede conjugar con varias cosas que vienen en los libros. O sea, se puede conjugar con ácido glucurónico, se puede conjugar con glutatión, se puede conjugar con aminoácido glicina, como ácido glucurónico, como glutámico, como ciertos aminoácidos. Se puede conjugar
con grupos tioles. Entonces, este es el objetivo del metabolismo, así en forma simple. Lo que quiero que se les quede para el resto de su vida de médicos es de que el metabolismo es hacer a los fármacos más hidrosolubles para que se eliminen más fácilmente a través de la orina. Ahora, estas reacciones es de las reacciones críticas. Casi todas tienen que ver con oxidorreducción. Doctor, Mándeme. yo Allá la tengo, hora. no, bueno, aparte le tengo una pregunta. ¿Ah, sí? Había visto un video sobre el metabolismo de los fármacos y me decía que aparte de que el objetivo es que sean hidrosolubles, también que estén ionizados, o sea, aumentar su polaridad. Sí, sí es Ah, cierto. pues Ujú. Sí, es que para ser hidrosolubles tienen que estar ionizados. Ah, ok, ok. Sí, o sea, este grupo, aquí no puse grupos. Mire, este grupo carboxilo se puede Sí. ionizar y quedar como un COO negativo y el hidrógeno positivo, ¿verdad? Acá el glucuronio tiene dos grupos ácidos, dos grupos carboxilo, y este. Pero aún así, el hidroxilo no se ioniza, pero sí es polar. Porque acuérdense que decíamos que el oxígeno puede hacer puentes de hidrógeno con el agua. Pero sí, este grupo se ioniza y acá este grupo y este grupo se ioniza. Entonces, en parte tienen razón, aunque no necesariamente todos los polares son ionizados. Hay polares que pueden venir de grupos que pueden hacer puentes hidrógeno. Bueno, entonces, aquí le dejamos. Le seguimos mañana. Jóvenes?